Hola, muy buenos días. Qué placer saludarles. Somos Lucía, Laura y Patricia de ABC Familiar. Es un gusto darles la bienvenida a este programa que hemos elegido con tanto cariño para ustedes. Nos encontramos en Voces por Media Calle, que es este canal multiplataforma, con una oferta de más de 30 programas sobre diferentes temas que usted puede accesar vía Facebook, StreamYard o Twitter. Para nosotras es un placer recibirles en este programa, particularmente hoy vamos a hablar un poquito de definiendo el carácter de nuestra familia. Compañeras, muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. Muy buenos días, Laura. Es un gusto estar con ustedes hoy compartiendo este programa, esperando que todos ustedes que nos escuchan y nos van a estar con nosotros en sintonía puedan aprovechar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Buenos días, Patricia. También un placer, como siempre, compartir con ustedes en esta mañana. Este tema sé que es un tema de análisis para la familia. Hemos venido trabajando un poco esto en semanas anteriores y hoy queremos reforzar para apoyar y reeducarnos en estos temas. Pues así es, cuando hablamos de carácter nos referimos como a esa naturaleza distintiva que tiene una familia, que aunque no nos lo hemos propuesto conscientemente, terminamos bajo determinadas características como, eh, por ejemplo, la manera en que nos hablamos o nos demostramos cariño, estableciendo pues rasgos o cualidades que son muy propios de esta familia y no de otra. Compañeras, como es común, tengo algunas preguntas reflexivas que nos pueden ayudar a incorporarnos en este tema. Si usted quisiera describir a su familia, ¿qué diría de ella? ¿Somos acaso una familia en la que se vale de todo, donde todo es posible, con una mínima presencia de reglas y límites? ¿O quizás en el polo opuesto, todo está normado, establecido con reglas y que son incambiables? ¿Qué tipo de poder tienen mamá y papá en esa familia? Cuando se trata de tomar decisiones importantes, ¿cómo se toman? ¿Qué personas participan? Bueno, esto un poco para irnos introduciendo en nuestra propia familia. Vean cómo cada familia tiene una naturaleza propia, una naturaleza que hemos acordado, aunque sea inconscientemente, pero que además marca una forma de sentir, de pensar y de actuar que se vuelve un rasgo muy individual de esta familia. Compañeras, esta es la introducción para que podamos ir aportando en este tema. Es interesante cuando hablamos de esta descripción que sugieres analizar de la familia, porque si entendemos que familia es un grupo de personas unidas, ya sea por lazos de sangre, por afinidad afectiva, porque la vida los llevó a encontrarse, por los motivos que sean, ¿verdad? Que está conformada por más de dos personas, nos lleva a pensar cómo fue constituida inicialmente, quiénes estuvieron ahí, quiénes pusieron las reglas, ¿verdad? Estas que sugerías. ¿Quiénes son los que van colaborando el crecimiento de esta familia? En sí, para poder hablar del carácter de la familia, tenemos que ir pensando cómo fue el cimiento de mi propia familia. Estas preguntas que nos sugiere siempre de reflexión nos ayudan a ubicarnos qué queremos nosotros ir construyendo, porque no solamente decir pertenezco a esta familia, mi familia, yo pensaba cuando ibas diciendo, bueno, mi familia es tranquila, es un poco bohemia, le gusta la música, pero no los escándalos. Bueno, ¿cómo vamos definiendo la familia? ¿Cuáles fueron las bases para cimentar esa familia? Y lo más importante, cómo todos nos vamos reeducando en este carácter familiar. Sí, definitivamente lo de las familias compañeras. Yo creo que encontramos una infinidad, ¿verdad?, de caracteres de familia, porque cada familia tiene su estilo y como decía Laura, ya desde que inicia, ¿verdad? Ya desde el momento en que se conforma la familia, generalmente van adoptando un estilo
y mucho tiene que ver este estilo también con, digamos, la crianza que tuvieron las personas que estaban liderando esas familias, que puede ser papá, puede ser mamá, puede ser una abuela u otro miembro de la familia que esté liderando, y generalmente son los que establecen las pautas a seguir para la convivencia en familia. Entonces, ese carácter generalmente está definido por esas personas adultas, quienes van a determinar prácticamente cómo va a ser la convivencia. Laura por ahí decía estilos de familias bohemias, algunos más permisivos, otros menos permisivos, otros más alegres, más joviales, y hemos encontrado familias también donde son muy estructurados, y las reglas casi que se cumplen o se cumplen. Un día de estos también estábamos hablando de las familias, tal vez abuelos, bisabuelos, donde hablan de algunas historias que con solo volverlos a ver, ya ellos, con solo volverlo a ver, se sabía qué era lo que quería papá o mamá. Es decir, no había palabras. Ahora el estilo ha ido cambiando, tenemos las posibilidades de ir haciendo cambios en los estilos de comunicación que se van a establecer, y ya pues hacemos más uso del verbo para expresar lo que queremos y lo que sentimos. En algunas familias, ¿verdad? No todas, algunas todavía se encuentran rezagadas en ese ámbito, pero yo creo que la propuesta aquí es un poco hacer ese análisis, ¿verdad? También la vez pasada hablábamos en otro programa del estilo de papá y mamá que deseo ser. Entonces va también en esta línea, Lucía, creo, el tema que podríamos ir ahí encajando a esta parte, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lucía. Sí, bueno, a muchos se dice popularmente, ¿verdad?, que la familia es la primera escuela que existe. Y bueno, no deja de tener certeza esta frase bajo el entendido de que vamos marcando muchas pautas, inicialmente mamá y papá. Es el aporte nuestro. Aquí van a contar nuestras personalidades, nuestros propios bagajes de nuestras familias de origen, cómo nos fuimos conformando en esta familia que nos albergó durante muchos años y que ahora en esta nueva constitución familiar que hacemos, pues traemos, ¿verdad?, algunas características, alguna naturaleza que le da vida a la familia actual. Y aquí es muy interesante porque quizás si no tenemos mucho conocimiento de cómo es nuestra familia, son a veces otras personas las que nos dicen, ay, qué bonito, su familia son tan amigables. O por ejemplo, nos podemos escuchar, ay, qué alegres son, o tan formales, ¿verdad? Tan apropiados para hablar, siempre, digamos, como cada quien pidiendo la palabra. Podríamos decir, bueno, una familia donde hay un desorden ahí, que cualquiera habla, opina, dice. Bueno, precisamente a esto nos referimos con cuál es el carácter de la familia, y es cuál es la participación y cómo se da esta participación en cada persona integrante. Y no podemos desmerecer a nadie, ¿verdad? Un niño desde que está muy pequeño sabe si puede reírse a carcajadas o si tiene que hacerlo muy suavecito. También hay cabida para contar un chiste o para evitarlo. O cuando se trata de cumplir con las reglas, ¿verdad? Se cumplen a cabalidad, medianamente, o tienen hasta que llamarme la atención o establecerme restricciones porque no las estoy cumpliendo. Bueno, todo ello da pie para que pensemos en cómo es y cómo hemos estructurado, ¿verdad?, este carácter de familia, porque hay algunos componentes que deliberadamente o intuitivamente ahí hemos ido colocando. Sí, Lucy, cuando hablabas y hacías esas preguntas, estos cuestionamientos, es importantísimo descubrirlo, porque yo creo que a pesar de que exista un estilo en este momento de familia, para ustedes cada uno podrá definir o tener como la idea de cómo es la familia, creo que a partir de eso también se pueden generar algunos cambios, ¿verdad?, en beneficio de cada uno de los miembros. Por así decirlo, hay familias que son muy reglamentistas u otras que del todo no existen reglas, y esto genera como mucho desorden. Entonces podría existir la posibilidad de hacer ese cambio en el momento oportuno por el bienestar, ¿verdad?, de cada uno de los miembros. Igual, si existen reglas muy definidas, poco flexibles,
En otros momentos hemos hablado que es importante tomarlos en cuenta de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentran los miembros. Entonces, va a permitir un ajuste precisamente para el bienestar de cada uno de los miembros de familia. Es que la familia en sí, si uno dice, ¿cuándo nace mi familia? ¿Verdad? Bueno, cuando yo me uno con una pareja o cuando mis padres me tuvieron. Es que cada familia tiene su propia historia. Puede ser que mi familia conviva con mis abuelos, tíos, hermanos, o puede ser que mi familia es mis hijos y yo mamá, mis hijos y yo papá, ¿verdad? Entonces, todo esto inclusive tiene que ver con el espíritu de cómo está constituida la familia, que puede ser muy diversa la organización. Adicionalmente, ¿qué se vive en esa familia? ¿Cuáles son las experiencias diarias? Y esto que hablaban las compañeras me lleva también al tema de cómo nosotros establecemos las reglas en casa. Cómo nosotros queremos que las cosas funcionen, cuál es el ABC de nuestra familia, cómo queremos, sí, cómo queremos que se cumplan las tareas, cuáles son las consecuencias cuando yo mamá o yo papá o yo cuidador digo, todos vamos a arreglar la casa y el otro por allá viendo para la pantalla, por el otro con el teléfono o que corrió más rápido para no cumplir la tarea. Bueno, esto tiene que ver cómo el tipo de crianza en este carácter familiar que se está estableciendo, independientemente cómo sea mi familia, creo que es una invitación a hacer una pausa en este momento de decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros estableciendo estos roles de mamá, papá y cuidador? ¿Cómo están nuestros hijos asumiendo estos estilos de crianza? ¿Y cuál es el camino que queremos seguir? Bueno, es una ardua tarea. Y si usted en este momento está diciendo, uy, no, yo he sido muy permisivo, yo nunca pongo reglas, o en esta casa nadie me hace caso. El otro día vino una mamá y lo primero que se paró al decirme es, este chiquito se porta muy mal. Bueno, ¿qué significa portarse mal en mi familia? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que ir enseñando a mi hijo, a mi hija, para que vayan evolucionando y se puedan incorporar satisfactoriamente en otros ambientes, como por ejemplo la escuela? Porque la crianza de nuestros hijos en casa se refleja en otros ambientes y más que todo en las aulas, ¿verdad, compañeras? Pues sí, interesante, porque muchas veces se dice de los centros educativos que somos como una familia. A veces esta referencia se hace sobre los ambientes laborales. Somos como una familia y a veces se dice que una comunidad a la que yo pertenezco es como una familia. Y esto es muy interesante porque entonces si lo vemos desde el centro educativo, ¿verdad? Podríamos decir que tenemos ahí un carácter de una familia educativa donde prima el afecto, el cariño, donde cada persona cuenta, donde hay mucha comunicación, donde si ocurre alguna dificultad, todo el mundo está presto a colaborar, ¿verdad? Y esto es lo que hace que esa sea su naturaleza. Pero podríamos tener o pensar en un ambiente educativo mucho más formal, ¿verdad? Donde cada quien resuelve como pueda. Una institución en la cual la comunicación es más vertical, más difícil de encontrar, de manera natural, donde yo no me sienta confiada para venir a contar cosas. Entonces esto es muy interesante porque nos refleja también cómo se viven los ambientes, ¿verdad? En esta institución, por ejemplo, pero remitiéndonos nuevamente a la familia nuestra, a ese carácter, cómo lo hemos ido adquiriendo. Quisiera invitarles a pensar primero en una familia más de estilo permisivo, ¿verdad? Que tiene determinadas características, ¿verdad? Las personas integrantes de esa familia, donde por permisividad vamos a entender que hay pocas o nulas reglas, donde eso no es lo más importante, donde cada quien puede hacer un poco lo que quiere, más libremente. Diríamos que se experimenta incluso despreocupación natural por lo que hace cada persona integrante. Y desde la perspectiva de esos hijos o hijas, no se perciben como que mis papás se preocupen mucho, ¿verdad? Tal vez no soy una persona tan importante para ellos. Y desde los padres, ¿verdad? Como relájense,
¿verdad? No es como tan importante, nada va a pasar. Ellos van a poder resolver desde su propia óptica y esto marca un carácter específico, ¿verdad? Que vamos a comentar ahorita qué resultado de hijos tiene. Lucy, también en estos padres permisivos se da mucho esa dinámica de que quieren ser amigos de sus hijos o inclusive también se dan muchos privilegios o por así decir algunos permisos para que fulano o sutano no se enoje, ¿verdad? Porque el enojo no es permitido, ¿verdad? El enojo trata de solaparse siempre y entonces dice, no, aquí todo tiene que estar bien. Entonces se da también esta dinámica en padres permisivos. Yo agregaría ahí que son padres que tratan de suplir todos los caprichos de los hijos, porque como no existen límites, no existe autoridad y necesitan o tienen esa creencia de que dar todo significa ser buenos padres, porque tratan de que todo esté bien, ¿verdad? Y se va mucho, lo que hemos visto en esta propuesta de clasificación de crianza es, se va mucho por lo que qué dicen las demás personas de mi crianza. Entonces mis hijos tienen de todo, yo soy buen padre, buena madre, soy proveedor en realidad, pero se aleja mucho de la parte afectiva. Se cree que están cerca de sus hijos emocionalmente, pero en realidad el complemento emocional no es bien desarrollado en esta crianza. Entonces se tiende a confundir esto que señalaba Patricia, de creer que soy el amigo o la amiga de mi hija, el compa, ¿verdad? Llegan a cierta edad y hasta comparten ropa, que ya, bueno, este es un gran tema que hemos desarrollado en otros momentos, pero cuando nos damos cuenta, son papás que quieren creerse que son como sus hijos y hasta quieren competir de alguna forma, ¿verdad? Con sus propios hijos. Y el riesgo aquí es que son personas menores de edad que crecen creyendo que en todos los ambientes van a tener esa permisividad para desarrollarse y que luego todo el mundo tiene que darle esos favores que en este ambiente familiar se generan. Quisiera retomar un poquito lo que comentamos sobre este rol de autoridad, porque es muy interesante. En una familia permisiva, cualquiera toma decisiones, no es necesariamente papá o mamá, o existe una enorme libertad para hacerlo. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser algunas dificultades a la hora de pensar en esta familia? Porque pues tener tantas libertades suena sabrosísimo, ¿verdad? Desde la perspectiva de los hijos podríamos decir, hey, yo veo tele cuantas las horas que quiera, si quiero hago o no la tarea, es responsabilidad mía. Puedo jugar videojuegos la cantidad de horas que quiera, me acuesto temprano o tarde, indistintamente, dependiendo de cómo yo me sienta. ¿Cuántas posibilidades tendríamos de que estos niños o niñas puedan autorregularse, puedan autocontrolarse, ¿verdad? Y como la participación de papá y mamá o de la persona que cuida es mínima, pues un poco arréglensela, ¿verdad? Entonces hay una suerte también de sentido de desprotección, contrario a lo que podríamos pensar, ¿verdad? Que toman favorablemente las mejores decisiones. Bueno, muchas veces resulta que no es así, que pueden perderse porque no logran establecer claramente qué es lo conveniente o se les asigna una gran responsabilidad de elegir sobre temas que todavía no tienen la madurez ni siquiera la edad para poder tomar decisiones. Y nos podríamos topar con sorpresas ahí, como por ejemplo que las decisiones no sean las más adecuadas, ¿verdad? No sé, imaginemos niños de primer grado que empiecen a andar con los de cuarto o los de sexto, ¿verdad? ¿Qué podríamos encontrar ahí? Mucho amiguismo, sí, posiblemente, ¿verdad? Qué lindo, y lo van a agarrar como aquel chiquillo que está, pues de repente ahí todo involucrado, que es muy desenvuelto. Pero ¿cuáles riesgos, verdad? Podríamos observar también de estos vínculos. Con este ejemplo y muchos otros que podemos ir brindando, vamos a encontrarnos, ¿verdad? Que la sensación es de que cómo le va a ir, cuánta autoafirmación, cuánta capacidad de control puede tener este niño con dinámicas de niños más grandes. Lucy, Adicionalmente, perdone, adicionalmente podríamos decir que caen los progenitores o encargados en tema de negligencia, ¿verdad? Con este ejemplo que dabas, es muy común escuchar que los chicos andan, por ejemplo, en la calle
a altas horas o horas inadecuadas o con grupos de amigos que no son los que le están propiciando o nutriendo en su vida y se acostumbran, ¿verdad?, a no tener este tipo de supervisión, entonces hay negligencia. Podríamos hablar también de negligencia porque como yo estoy creyendo que mi hijo puede hacer sus cosas solos, no estoy supervisando algunos otros momentos, ¿verdad? O acompañando como, por ejemplo, en el centro educativo se requiere, o no estoy llevándolo a las citas médicas porque, bueno, ¿para qué? Él se va a curar solo, tiene esas capacidades. Ese tipo de argumentos de padres permisivos en donde dejan, ¿verdad?, de asumir las responsabilidades parentales que por ley les corresponde. Sí, también ese tipo de familia, lo que agregaba Lucía con respecto a esos factores de riesgo, bueno, todo lo que se menciona al respecto puede ser muy tentador para muchos, ¿verdad? No tener reglas, no tener límites, sobre todo para hijos y hijos adolescentes, pero se exponen mucho a factores de riesgos que eventualmente los podría involucrar, ¿verdad? En actividades tal vez que no son las más sanas, saludables sobre todo para los menores de edad. Y aquí viene, digamos, una temática muy importante que es, por ejemplo, el rendimiento académico de los chicos. Vemos mucho en esas familias que existe poca estructura, pocos límites en esos términos, y esto es uno de los factores que afecta también su rendimiento académico. También cuando se ven involucrados digamos, en otras actividades como ya experimentar el consumo de alguna droga lícita o ilícita, ¿verdad? El experimentar relaciones de pareja tal vez con personas o pares que no son los más adecuados. Y ese otro tipo de consecuencias que se ven muchas veces reflejados en este tipo de familias con un carácter permisivo. Sí, yo creo que dentro de los ejemplos más dolorosos tenemos cuando ya los chicos han crecido mucho y empiezan a tener dificultades porque no manejan esta autorregulación. Dígase chicos o chicas que tal vez pasaron más o menos la primaria porque es un ambiente mucho más contenido, más formal, ¿verdad? Quizás con una persona docente que funge en gran medida como mamá, ¿verdad? O quizás como papá, el profe. Pero llegan a secundaria, por ejemplo, y como creen que pueden hacer lo que quieran, de repente empiezan a ausentarse, toman una dinámica de escape del aula y empiezan a incumplir, ¿verdad? Y esto lo más probable es que vaya a generar una dinámica en la calle, afuera, ¿verdad? De mayores riesgos, como indicaba Patricia. Y esto, a su vez, puede significar que tomen algunas decisiones, como por ejemplo por ser chicos más atrevidos, digamos, anticipando la edad para la que están preparados. De algún modo, estamos diciendo, ojo, ¿verdad? No tener toda esta confianza, este ambiente de, a ver, todos igualíticos, ¿verdad? Sea lo más apropiado. Y como polo opuesto, compañeras, podríamos hablar de aquellas familias más en el orden de lo autoritario, ¿verdad? Aquellas familias que están marcadas justo por lo contrario, ¿verdad? Todo está normado, todo está arreglado, para todo hay una sanción también, que como hay una naturaleza de que son papá y mamá o persona cuidadora quien define, hay una imposición posiblemente de muchas de estas normativas, de estas reglas en las que en el otro sistema todos los hijos participaban, aquí es lo contrario, están fuera, ¿verdad? El término de obediencia posiblemente sea la bandera más grande que se coloca. Sí, en estos padres también se da una dinámica de que los papás siempre tienen muchas expectativas sobre los hijos, ¿verdad? Y se someten a ellos a situaciones, digamos, que no se toman en cuenta tal vez sus habilidades, sus necesidades, y va más en términos de las expectativas de los papás, y lo vemos mucho en la parte académica, ¿verdad? Cuando se exigen notas, calificaciones, como las que papá y mamá espera, pero también no toma en cuenta algunas dificultades que pueda tener el estudiante o la persona estudiante a nivel personal. Entonces las exigencias son muchas, ¿verdad? Se esperan también resultados tal vez que no son acordes a su edad
o se les asignan tareas que no son acordes a su edad. Y todo esto está en función, ¿verdad?, de las necesidades de papá o mamá o la persona cuidadora, generando también una situación de violentar los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Yo creo que es una de las dinámicas bastante en términos de una agresión, a veces de índole emocional, psicológico, y a veces se incurre también en agresiones físicas, ¿verdad? Porque los papás son tan perfeccionistas que cuando no se cumplen algunas reglas, tienden a asumir algunas consecuencias de esta forma, ¿verdad? Lo hacen a través de la agresión física, emocional o psicológica. Una característica que se puede observar en este tipo de crianza autoritaria es que existen muchísimos mandatos. Usted tiene que, ¿verdad? Y bueno, la propuesta de estas clasificaciones surgen a raíz de muchísimos estudios después de que McCovin y Martín hablaba de esto, ¿verdad? En los 80. Y pensando un poco en cómo muchas familias se han movido en la historia, inclusive en Costa Rica, este tipo de educación, ¿verdad? O de crianza es muy tradicional. Entonces todavía escuchamos personas donde dicen, es que antes, ¿verdad? Uno hacía lo que el papá y la mamá decía y punto. Es que antes, ¿verdad? Entonces, como muchísimas generaciones vienen reafirmando este estilo de crianza como el ideal. Sin embargo, los estudios han demostrado que una crianza autoritaria viene a afectar muchísimo emocionalmente el estilo de desarrollo de la persona. E inclusive son padres que generan competitividad entre los hijos, ¿verdad? Entre los primos y en otros ambientes. Son niños que se manejan con mucho miedo más que respeto, porque tienen pavor, en algunos casos, de fallarle a papá, mamá o cuidador, y podemos ver que son niños muy inseguros, niños y niñas muy inseguros a la hora de tomar sus decisiones porque normalmente alguien le está dictando la regla a seguir. Entonces, tienen grandes dificultades en los procesos de toma de decisiones en cosas tan mínimas que van como qué me pongo hoy o hasta escoger una carrera. Uno lo puede ver inclusive en un niño una niña, un niño, un adolescente de 12 años, que cuando uno le habla de las opciones vocacionales de colegios técnicos y colegios académicos, dicen, bueno, voy a preguntarle a mi mamá a ver qué dice. Y la mamá decide, ¿verdad? Sin tener una exploración o una inquietud por búsqueda. Bueno, en la crianza autoritaria podemos ver ese tipo de conductas en las personas menores de edad porque tienen mucha dificultad para valerse por sí mismos, porque están muy acostumbrados y con mucho temor al fallo, muy acostumbrados a competir y a siempre seguir una regla que en muchos casos es únicamente establecida por las expectativas de los padres, madres o cuidadores. Sí, para complementar un poco esta idea, pensemos en qué ocurre desde el mundo del afecto, ¿verdad? Bueno, los sistemas dictatoriales suelen ser poco afectivos, hay pocas manifestaciones, por lo tanto, vamos a tener hijos o hijas que se sienten poco queridos, poco cercanos con sus padres. De hecho, podríamos identificar una dinámica en la cual les temen más bien, ¿verdad? Cualquier cosa que sea disruptiva, que rompa con las reglas, involucran un temor enorme. Y además, algo que ustedes mencionan, pero que quiero reiterar, para estos padres o madres es mucho más importante que sus hijos le hagan quedar bien, ¿verdad? Dios libre, ¿verdad? Que temer que les hagan pasar un ridículo, ¿verdad? Entonces se genera esta competencia que Laura mencionaba también en términos de lo que crean de mí como mamá o lo que crean de mí como papá. Y es la preocupación más importante por encima de lo que nuestros hijos o hijas estén sintiendo, ¿verdad? Entonces, ven qué interesante, porque Patria hablaba ahora de la desprotección. Bueno, estos son dos polos los que hemos descrito y tanta desprotección hay, el no poder afrontar yo naturalmente con mi capacidad para tomar decisiones, porque siempre otra persona las toma por mí, como tener libertad total donde no voy a poder afrontar apropiadamente qué es lo que me conviene o no,
tenemos una gran desprotección. Si lo vemos incluso desde el Código de la Niñez y la Adolescencia, por negligencia o por restrictivo que lo mostremos, cuestionemos estos dos polos, ¿verdad? Porque uno u otro, ¿verdad? Sabemos que trae dificultades y plantea determinados riesgos. Y es que aquí también voy a usar la palabra riesgo. El riesgo es que si en mi familia tradicionalmente se me educó así y no hago una reflexión de cómo yo quiero establecer la crianza de mis hijos, voy a cometer las mismas faltas y voy a no voy a reeducar, sino voy a repetir este tipo de patrones, ¿verdad? Y desde este mundo del afecto que dice Lucy, esto es tan importante porque es la posibilidad que le damos a los hijos o a las hijas de tomar decisiones desde las emociones, desde los sentimientos, desde el yo siento. Si yo tengo un estilo de crianza permisivo, autoritario, puedo caer en el error de no permitirle a mis hijos ser ellos, expresarse, vivir, disfrutar y cuando se equivocan, aprender de esas experiencias. Porque estos tipos de, por ejemplo, el tipo autoritario, si mi hijo o mi hija comete un error, una falta que las van a cometer, ¿verdad? Voy a castigar, algunas veces severamente, físicamente, algunas veces también emocionalmente, que tiene un impacto totalmente diferente, pero también doloroso para la persona que lo recibe, este tipo de castigo emocional. Entonces, se le limita la posibilidad de aprender de esa experiencia de error. Se le limita la posibilidad de crear nuevas oportunidades de cambio, de crear nuevos ambientes, porque está una persona ahí diciendo, usted se equivocó, usted lo hizo mal, esto no es así, en lugar de decir, vamos a cambiar, qué fue lo que pasó, reflexionemos, analicemos, aquí estoy, ¿verdad? La persona autoritaria tiene esa distancia emocional, esa ausencia afectiva con sus hijos o los chicos o chicas que tengan a cargo. Y eso es lo que llega a afectar a largo plazo muchas conductas de las personas adultas. Hay una frase por ahí que dice, ¿cómo fue tu niñez? Como fue tu niñez, será tu adultez, ¿verdad? Y pienso en cómo muchos adultos ahora recuerdan con mucho dolor los estilos de crianzas que recibieron en su infancia. La diferencia está es decir, bueno, yo no quiero esto para mis nuevas generaciones. Sí, agregando lo que decía Laura, ese mensaje que es muy común, ¿verdad? Yo creo que aquí el análisis también en términos de poder pensar que tanto papá y mamá traen una historia, ¿verdad? Y traen sus propias experiencias. Un día de esos me hablaba una señora y me decía, es que en la familia mía todos nos abrazamos, es verdad, nos vemos, nos damos besos, en la familia de mi esposo no, ¿verdad? Es como más distancia, ¿verdad? Como el tema de los abrazos no está contemplado. Entonces ella dice, bueno, con mis hijos adoptamos una nueva forma, ¿verdad? Es como traer a la familia cuáles cosas positivas hay, ¿verdad? Para incorporarlas, porque tanto hace falta esa parte de un poco de rigidez como la otra parte también, y que ellos puedan identificar cuáles son los momentos, ¿verdad? Que hay actividades que se pueden desarrollar en ciertos momentos y hay cosas que se pueden decir en algunos momentos en familia y en otras no. Hay momentos donde necesitan estar más quietos, más silenciosos y hay momentos donde todos pueden conversar, que generar esos espacios, pero yo creo que solamente con ese análisis se puede generar, digamos, esa familia en términos de lo positivo, ¿verdad? No de la perfección, sino de ir pensando en qué cosas positivas se pueden ir incorporando a la familia. Sí, de acuerdo. Incluso si nos identificamos como una familia más bien del lado autoritario, ¿qué cambios podemos empezar a generar? Porque incluso esto lo vemos desde los mismos niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? Digamos, cuando hay una postura de haber nacido y vivido y recibido una crianza desde una familia con carácter autoritario, empiezan a chocar hasta con sus iguales, ¿verdad? Porque el mismo nivel de exigencia
empieza a estar ahí. Y entonces usted sí que es desordenado, usted sí que es irresponsable, usted, ¿verdad? Y un poquito por ahí empiezan a marcarse desajustes con sus iguales. O por ejemplo, en el caso de los chicos que provienen de familias más permisivas, por igual, ¿verdad? A usted le falta libertad, permisos, ¿verdad? Podríamos como verlo ahí un poco en términos de estos chicos y chicas como resultantes, ¿verdad? De este carácter que hemos definido y lo marcamos las personas adultas. Ahora bien, bueno, hay otros estilos, hay muchos otros más. En la literatura vamos a encontrar eh, otro tipo de carácter familiar. Sin embargo, podríamos englobar un poco más el estilo democrático que se encuentra como más al centro de estos dos polos que venimos describiendo por acá y que es casi que un equilibrio de estos dos, ¿verdad? Hay reglas, pero no son tantas, pero hay reglas, ¿verdad? El afecto sí es muy importante, la parte de la afectividad, de la demostración de cariño, de frases cariñosas, de un lenguaje que acerque, no que distancie, pero también hay un reconocimiento de que hay figuras de autoridad que hay que respetar y que toman muchas de las decisiones, al menos mientras estemos más pequeños. Y en este tipo de familia, ¿verdad? Existe mucho más respeto de la dinámica de estos hijos, ¿verdad? Este estilo de crianza también hace que exista más claridad respecto a las capacidades de cada hijo o hija, ¿verdad? Y esto da pues un margen de mayor oportunidad en la crianza. Efectivamente, este tipo de crianza, padre, madre o cuidador tiene la posibilidad de analizar en qué etapa de desarrollo está su hijo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa etapa de desarrollo, en esta crianza democrática o asertiva, también conocida así, le permite al papá, mamá, cuidador decir, bueno, es que está a tal edad, mi hijo, mi hija, y entonces podemos asignarle estas responsabilidades. O ya a esta edad puede hacer tal y tal acción, ¿verdad? Por ejemplo, un padre, madre que se ubique en este tipo de crianza puede decir, mi hijo ya tiene 4 años, ya se puede bañar solo, puedo vigilarlo, pero ya puede hacer una serie de tareas. Ya a esta edad, mi hijo de 12 años ya es capaz de, por ejemplo, recoger las cosas, colaborar en la casa, puede hacer algún tipo de comida con supervisión, puede ya tal vez hasta viajar solo a la institución, preparar sus útiles, hacer las tareas, organizar un horario, o sea, una serie de tareas que puede hacer de acuerdo a su estilo de desarrollo, no así un padre autoritario donde viene y le dice, usted tiene que hacer esto y esto. El padre democrático, la madre democrática, le permite inclusive negociar, ¿verdad? Las cosas. ¿Por qué? Porque mide las capacidades que tiene ese hijo o esa hija. Y este es como la riqueza, ver cuáles son las habilidades, cuáles son las riquezas de mi hijo para yo poder trabajar con eso, ¿verdad? Poder yo apoyarle, estar ahí y cuando tenga que corregir, corregir la conducta, ¿verdad? Que se está dando problemáticamente hablando. Sí, sí, ese estilo ese estilo de padres asertivos, ¿verdad? Creo que yo toma más en cuenta no tanto las expectativas de los padres de familia y las mamás o los cuidadores, sino más bien toma en cuenta las necesidades, ¿verdad? Y también todas las propuestas surgen en términos de las capacidades también de cada miembro de la familia. Lo que Laura decía es muy, muy importante. Ese estilo de crianza asertivo, pues va a permitir que los chicos se sientan más tomados en cuenta. La vez pasada hablábamos de las tareas de forma colaborativa. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? Y sobre todo se utiliza mucho esa frase, ¿verdad? De qué te gustaría o qué pensarías en términos más de ellos y no en función de los padres de familia. Entonces, vemos aquí que estas dinámicas apelan sobre todo a esta cuestión de respetar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, y además de eso, pues vamos a generar en ellos personas más independientes, más seguras,
de sí misma, ¿verdad? Y sobre todo pensando en función de lo que ellos mismos desean para ellos y para su familia. Y se da mucho este sentido de solidaridad, ese sentido de empatía que tiene que generarse en muchas familias. Lo que Lucía antes hablaba de que a veces se dan dificultades. Bueno, a mí qué me importa lo que le pase a mamá, a papá, al hermano, eso no es problema mío, ¿verdad? Muchas veces se da. Entonces, si se apuesta por ese tipo de padres de familia, madres de familia más asertivos, yo creo que va a generar un ambiente más saludable para todos los miembros. En efecto, ¿verdad? Una de las consecuencias positivas, diría yo, de este carácter que podamos estar marcando en nuestros hijos e hijas, va por el lado del desarrollo de habilidades, de muchas habilidades sociales, ¿verdad? La empatía con uno de ellos, esta capacidad para poder ser críticos y autocríticos, el poder mostrar colaboración, ¿verdad? Como lo indicabas, Patri, entre otros. Y yo me pongo a pensar que en este momento tenemos toda la capacidad de revisarnos y de pensar en qué es lo que queremos construir, ¿verdad? ¿Cómo queremos manejarlo? Por ejemplo, un estilo de comunicación en casa, ¿cómo queremos que sea una conversación fluida, que cada quien pueda opinar o es solo que los hijos escuchen? Si nos referimos, por ejemplo, al ámbito de lo afectivo, si se dan o no estos intercambios afectivos, ¿verdad? Si es importante hacernos cosquillas y reírnos y contarnos un cuento antes de dormir o cada quien se va en silencio, ¿verdad? A su habitación. Si lo pienso en términos de lo económico, por ejemplo, cuando los hijos jóvenes están ya en su etapa productiva, esperan que papá y mamá les siga resolviendo o hay una aportación de todas las personas integrantes y en qué medida un poco lo que Patri decía ahora de qué me importa, bueno, no, sí me importa porque es parte de lo que estamos construyendo. Y si lo vemos un poco desde la recreación, también, ¿verdad? O sea, estos espacios compartidos, como hablábamos la semana pasada, van a ser importantes. Construir este lenguaje común, estos momentos familiares, ¿verdad? Este sentido de empatía, de responsabilidad y de respeto hacia mi familia, hay posibilidades de seguirlo construyendo. Y yo creo que esa es la esperanza que nos deja este tema, ¿verdad? ¿Qué queremos proponer? ¿Cómo queremos establecer estos vínculos de manera que marquemos un carácter específico de familia, pero no de manera aleatoria, no porque se dio por casualidad, sino porque hay una elección definitiva de acuerdo a lo que estamos tratando de proponer? Crear estos vínculos afectivos son reales, ¿verdad? Unos vínculos donde exista respeto, comunicación y amor. Suenan muy utópicos, no sé, la gente diría, ay, pero es que qué difícil, que eso suena muy perfecto. En realidad es la posibilidad que tengo yo o esta invitación a decir cómo quiero ir planteando la estrategia. Quizás ahorita yo me esté revisando y esté diciendo, uy, qué autoritaria he sido, o qué negligente he sido, o qué permisivo he sido. Bueno, pero entonces se está dando cuenta, hagamos cambios. La primera acción sería establecer, por ejemplo, las reuniones familiares, donde podamos decir quiénes somos los que vamos a ir dando las pautas. Aquí es muy importante en esta crianza democrática o asertiva que mamá, papá o cuidadores hablen, ¿verdad? Nos damos cuenta muchísimas veces que mamá dice una cosa y papá dice otra, que habíamos tenido un programa inclusive de este tema, porque no hay una comunicación. Si nosotros queremos crear cambios en nuestra familia, tenemos que comunicarnos cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos, cuáles son las cosas que tenemos que ir como acomodando, cambiando o tienen que evolucionar. Todas las familias van a sufrir momentos difíciles, de mucho aprendizaje si así lo quieren, o de mucho dolor si no lo trabajan. Entonces, cuando nosotros creamos estos vínculos afectivos donde hay confianza, respeto, algunas veces los padres tienen que ser más firmes. Eso no significa que tengan que imponer, simplemente que hay una regla que es para el beneficio de todos los integrantes de esta familia y si no se cumplen, pues tendrá la consecuencia. Poco a poco, la construcción de esta estructura familiar que yo deseo, tengo que trabajarla. No es que porque ya hoy dije, bueno, sí es cierto, voy a cambiar,
todo va a cambiar de la noche a la mañana. No hay una fórmula mágica para esto. Lo que hay es mucha, mucha inversión de tiempo para que las cosas funcionen. De repente yo puedo establecer algo y decir, esto suena maravilloso, pero no va a funcionar, porque la dinámica de mi familia no ha sido así. Entonces yo tengo que empezar a invertir tiempo para que esta dinámica se dé. Y es una tarea muy dura para algunas familias, muy difíciles para algunas personas, pero que va a dar frutos muy positivos a corto, largo y mediano plazo. Sí, a mí me gustaría agregar que también es importante que en la familia alguien tome la iniciativa, porque muchas veces, ¿verdad? Se establece un carácter ya sea permisivo o autoritario y se asume como tal, ¿verdad? Porque tal vez papá lo definió así y eso tiene que ser en conjunto. La vez pasada habíamos hablado también en un programa de la necesidad de que papá y mamá se pongan de acuerdo, las otras personas que estén a cargo porque tienen que ser consecuentes y también nadie puede desautorizar al otro porque ahí no estaríamos trabajando en esos cambios. En el momento en que se pongan de acuerdo y establezcan esa ruta que hablaba Laura, que quiero seguir, que quiero fomentar o cosechar, ¿verdad? Y que requiere mucha paciencia posiblemente porque todo cambio amerita a veces mucho tiempo, paciencia. Entonces, yo creo que aquí el sentido está en generar ese cambio, ir generando esos cambios que promuevan realmente un carácter más asertivo, un carácter que apele más hacia la persona, hacia la familia misma, ¿verdad? Y que puedan todos sentirse a gusto, seguros, independientes, que se puedan sentir útiles dentro de la familia. Entonces, vea el montón de beneficios que puede traer a las familias este carácter asertivo, que es bellísimo, es el ideal. Sin embargo, sabemos que muchas familias todavía están en ese proceso. Conozco algunas familias que han hecho cambios y dicen las cosas han cambiado, han mejorado, y a veces por la iniciativa de la mamá, a veces por la iniciativa del papá, en algunas ocasiones, pero yo creo que sí es posible generar cambios. No significa que porque mi mamá era así, mi papá era así, yo continúo con ese estilo, ¿verdad? No, aquí es analizar realmente cómo se siente cada uno de los miembros. Sí, yo quiero secundar, ya que nos vamos llegando al final del programa, secundar lo que se ha mencionado de la necesidad de autoobservación. Qué práctico, qué útil y qué necesario resulta, ¿verdad? Decir cómo hemos estado conformados, cómo estamos funcionando actualmente. Y recordar que el hecho de que determinemos que tenemos que hacer algunos cambios sigue siendo igualmente útil, no tener el temor de que los hijos o hijas nos van a perder el respeto, sino más bien en construir ambientes más favorables, donde no invisibilicemos, donde no invalidemos el sentir de nuestros hijos e hijas. Habrá espacios en los que vamos a señalar que debemos ceder, otros que tal vez queremos mantener, y cualquier cambio, como decían las compañeras, va a requerir no solamente paciencia, sino también mucha repetición, mucho recordatorio. Ahora, si queremos enfocarnos hacia una ruta, decimos, y tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Y en este ejercitarnos va a ser cotidiano, va a ser diario, y también necesitamos como autocorregirnos todos, ¿verdad? Entonces es la invitación para que usted se anime a hacer el cambio si requiere hacerlo, o que se premie y se aplauda, ¿verdad? Por estar llevando las cosas de muy buena manera. Yo quisiera agregar casi también para finalizar que trabajemos sobre expectativas reales. ¿Cuáles son las habilidades de mis hijos y mis hijas? Aprender a conocerlos, acercarme afectivamente es súper importante porque nos vamos dando cuenta de cómo sienten ellos, cómo viven ellos, sus experiencias. Y académicamente también acercarnos a cómo son sus posibilidades académicas, al centro educativo, al docente, a la docente. Si, por ejemplo, algo no está funcionando en la escuela, no castigar por eso, sino qué está pasando, qué tenemos que corregir y ver las posibilidades y estas expectativas reales de mis hijos o mis hijas, cuáles son las posibilidades que ellos tienen para acceder a muchas cosas,
porque algunas veces tenemos esa idealidad de que todo va a estar bien, ¿verdad? Pero no ponemos empeño en ello, no trabajamos en ello. Para que las cosas funcionen, tenemos que invertir tiempo, paciencia, pasión, amor, cariño, respeto. Son una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta. Invitamos, ¿verdad?, a generar esta práctica democrática en familia, a existir, que exista comunicación, que exista esta repetición en lo que nosotros queremos modificar, ¿verdad? Y una paciencia para poder establecerlas. No sé, compañeras, ya nos ganó el tiempo como siempre. Vamos a invitarles al tema de la próxima semana, que ya estaríamos en julio y estaríamos hablando de pausas necesarias en alrededor del tema de las vacaciones que las familias van a estar viviendo, disfrutando y aprovechando. Compañeras. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Un tema muy lindo, muy provechoso este tiempo que hemos estado compartiendo. Agradecerles por compartir ese conocimiento. Sí, creo que ha sido un tema de mucha aportar y aportar cuando vemos chicos y chicas acá en el centro educativo y que van teniendo sus aciertos, pero también algunos sus desaciertos y cómo esto siempre nos remite al carácter familiar. Así es que la invitación está hecha, revisen y ¿qué? Borren y a escribir nuevamente esa historia. Muchas gracias. Gracias. Por ahí escuché que las historias de la infancia se escriben con lápiz para poder borrar aquello que podemos modificar. Muchas gracias a Bien. todas las personas que nos acompañaron, las personas que siguen nuestra página ABC Familiar y en las diferentes redes sociales. También les invitamos a continuar en esta plataforma Voces por Media Calle. Que tengan un bonito día. Hasta luego, compañeras. Hasta luego. Hasta luego.